El infierno de la marcha forzada se cernía sobre el asfalto patagónico, donde el aire vibraba con el calor ascendente. El sol, un horno incandescente en el cielo despejado, castigaba la tierra y su calor atravesaba las suelas de los borceguíes, quemando las plantas de los pies. Eran las suboficiales del Batallón de Comando 602, parte de la agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército Argentino, y acababan de superar el kilómetro 100 de la infame marcha de 150 kilómetros, una de las pruebas de resistencia más duras de la fuerza. En sus rostros no quedaba ni un atisbo de vida. Cubiertas de sudor y polvo, parecían estatuas de yeso abandonadas, y sus pasos, vacilantes y peligrosamente erráticos, delataban que estaban al borde del colapso. Era el tercer día de marcha ininterrumpida. La mochila de más de 20 kilos que aplastaba sus hombros ya no era solo un peso, era un dolor agudo que se clavaba en la carne. El agotamiento se enroscaba en sus tobillos como cadenas de plomo. El ardor de las ampollas reventadas en sus pies era una tortura constante. Una abrumadora sensación de impotencia dominaba sus cuerpos, la certeza de que si se detenían, aunque fuera por un instante, se derrumbarían para no volver a levantarse jamás. Sus pupilas estaban dilatadas, perdidas, y solo sus respiraciones ásperas y entrecortadas rompían el silencio del sendero de montaña. «La puta madre, no doy más», murmuró la sargento Martínez, con la voz ahogada, sin fuerza siquiera para secarse el sudor que le corría por la frente. Sus labios estaban secos y agrietados, y hasta sus dedos, endurecidos por el callo y el entrenamiento, temblaban finamente. A su lado, la cabo Gómez no estaba mejor. Apretujaba la mandíbula con tanta fuerza que se le notaba una convulsión bajo la piel. Ninguna lo dijo en voz alta, pero la palabra, rendirse, se extendía en sus mentes como una mancha de tinta. El orgullo de ser comandos, la dignidad de ser mujeres en un mundo de hombres, todo se desvanecía en ese instante de desesperación absoluta. Fue entonces cuando la radio del oficial de control de entrenamiento, que lideraba la columna, crepitó con una orden. Breve descanso. Apenas se oyó la última sílaba, las mujeres se desplomaron como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. La mayoría ni siquiera tuvo la energía para quitarse la mochila, simplemente cayeron de costado sobre la tierra, con el equipo aún a la espalda. Respirando con dificultad, miraban el cielo vacío con ojos que no reflejaban emoción alguna. Solo un cansancio infinito y un dolor insoportable. Desde la cima de una colina cercana, junto a un vehículo de mando, una mujer observaba en silencio aquella escena desoladora. 2 soles dorados brillaban en los hombros de su uniforme de combate. Era la general de división Isabela Rojas, recién nombrada como la nueva comandante de la agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales. Su mirada era afilada, sin un ápice de vacilación, pero en sus ojos, fijos en sus soldadas exhaustas, se arremolinaba una compleja mezcla de emociones. Compasión y, sobre todo, una furia helada. Inmediatamente después de asumir su cargo, había solicitado los informes sobre el estado de los entrenamientos en el terreno, mostrando un interés particular en la marcha de resistencia de las mujeres del Batallón 602. Quería ver más allá de las cifras y los datos del papel, quería escuchar las voces reales del campo y comprobar por sí misma la condición de sus tropas. Y la realidad que encontró era mucho más sombría que cualquier informe. El problema no era simplemente la dureza del entrenamiento. La moral de las soldadas estaba por los suelos. En sus miradas, en lugar de la determinación y el orgullo propios de los comandos, se leía una profunda resignación y desconfianza. Esta tendencia era aún más pronunciada entre las suboficiales mujeres. Isabela Rojas intuía la causa. Mucho antes de su nombramiento, había oído los rumores sobre la corrupción endémica en esa unidad y los abusos de poder de un oficial en particular. Dirigiéndose a su edecán, que estaba a su lado, dijo en voz baja: «Tráigame mi mochila». El rostro del mayor Mateo Díaz palideció. «Mi general, ¿acaso usted?» «No me escuchó, mayor. Dije que me traiga mi mochila. Con el mismo peso que llevan ellas». La voz de Isabela era serena, pero cargada de una autoridad inquebrantable. El mayor Díaz dudó un instante,
pero al ver la determinación en sus ojos, corrió hacia el vehículo y sacó un equipo de repuesto, ajustado a la perfección para superar los 20 kilos. Isabela se colgó la mochila a los hombros con un movimiento familiar y se ajustó las correas. Por un momento, olvidó los soles de general y se convirtió en una soldado de operaciones especiales más. Mi general, por favor, reconsidérelo. Que la comandante participe personalmente en la marcha es. Mayor Díaz, lo interrumpió, un comandante no es alguien que se sienta detrás de un escritorio a mover papeles. Un comandante es quien acompaña a sus soldados en sus momentos de mayor sufrimiento, quien se convierte en el corazón que los impulsa a seguir. Mire los ojos de esas chicas. No están simplemente cansadas. Sus espíritus se están quebrando. Un comandante que permite eso no merece su cargo. Sin decir una palabra más, caminó con paso firme hacia el polvoriento sendero de la marcha. Su aparición captó de inmediato la atención de las mujeres que descansaban. Un rostro desconocido, pero el nombre bordado en su uniforme y las insignias en sus hombros dejaban claro que era alguien de otro rango, de otro mundo. Se oyeron murmullos. ¿Quién es? Nunca había esa generala. Isabela ignoró sus miradas y caminó en silencio hasta la cabeza de la columna. Se paró al frente, sin decir nada. Luego se dio la vuelta, recorrió con la mirada a las soldadas exhaustas y, con una voz baja pero potente, ordenó: de pie. Todavía queda un largo camino. Había una fuerza extraña en su voz. No era autoritaria, pero resonaba con un eco imposible de ignorar. Las mujeres, casi sin darse cuenta, como limaduras de hierro atraídas por un imán, se pusieron de pie. Se reajustaron las pesadas mochilas y, aunque tambaleándose, reformaron la columna. En sus ojos se mezclaban la sorpresa, la cautela y una diminuta chispa de esperanza. Yo iré al frente. Sigan mi paso. Nadie se queda atrás. ¿Entendido? Sí, mi general, fue la respuesta, apenas un susurro colectivo. Isabela no insistió más. Simplemente, comenzó a caminar hacia adelante en silencio. No usó su rango para imponerse. No intentó deslumbrarlas con un discurso elocuente. Lo demostraba todo con acciones. El peso que ustedes cargan, yo también lo cargaré. El camino infernal que ustedes recorren, yo también lo recorreré. Su espalda era una muralla sólida y confiable. Su paso, constante y sin una pizca de vacilación, se convirtió en un nuevo faro para las agotadas soldadas. Su sola presencia era un mensaje silencioso que, poco a poco, comenzó a reavivar sus voluntades quebradas. La llegada de la nueva comandante, inesperada por todos, comenzó a filtrarse silenciosamente en la desesperanza de la marcha, como un aguacero repentino sobre la tierra reseca. Cuando el sol de la tarde comenzó a inclinarse hacia el oeste, alargando las sombras sobre el paisaje árido, una sutil corriente de cambio recorría la columna de marcha. Habían pasado más de 4 horas desde que la general Rojas se había puesto al frente. No había mostrado ni una sola vez una señal de agotamiento. Al contrario, con una postura más firme y erguida que la de cualquier comando, abría el camino en silencio. Las suboficiales que la seguían habían dejado atrás su escepticismo inicial y ahora la observaban con un sentimiento cercano a la reverencia. El peso de la mochila seguía aplastando sus hombros y el dolor de las ampollas era aún más agudo, pero extrañamente, sus mentes se sentían cada vez más lúcidas. La presencia de la comandante caminando en silencio frente a ellas era una motivación más poderosa que cualquier arenga o grito de ánimo. Ella lleva la misma mochila que nosotras, recorre el mismo camino. No podemos rendirnos frente a ella. Una extraña mezcla de competitividad y orgullo les infundía nueva fuerza en cada paso. Che, Cabo Gómez, esa es de verdad nuestra comandante, susurró la sargento Pérez, que caminaba a mitad de la columna, moviendo apenas los labios. La Cabo Gómez tragó saliva y asintió. El edecán vino antes y lo confirmó. Es la nueva comandante de la agrupación, Isabela Rojas. No lo puedo creer. Es la primera mujer en la historia en este cargo,
pero una comandante que se carga la mochila y se une a la marcha. Esto es de otro planeta. Es casi una leyenda, ¿no? En sus susurros se mezclaban la excitación y el asombro. Estaban acostumbradas al autoritarismo masculino, al desprecio sutil y la discriminación que sufrían como mujeres en la fuerza. Se sentían frustradas por los problemas crónicos de la unidad. Pero la nueva comandante que había aparecido ante ellas era diferente a cualquier otro oficial que hubieran conocido. Se acercaba a sus soldados con acciones en lugar de palabras, con empatía en lugar de autoridad. Era el momento en que una pequeña llama comenzaba a encenderse en sus corazones helados. Sin embargo, esa pacífica agonía de la marcha no duró mucho. A lo lejos, desde la retaguardia de la columna, apareció un vehículo de mando que avanzaba a toda velocidad, levantando una nube de polvo. El vehículo se abría paso a bocinazos, sin miramientos por las soldadas en marcha, obligándolas a apartarse bruscamente. Estas se hicieron a un lado, sorprendidas y molestas. El vehículo avanzó lentamente contra la columna, como si quisiera exhibir su poder. La ventanilla del conductor se bajó, revelando a un hombre de rostro grasiento. Su insignia era la de teniente coronel, Ricardo Vargas, el jefe de logística de la unidad. Era conocido en la base como el epicentro de la corrupción y los abusos, pero gracias a su astucia y a los contactos que había cultivado en las altas esferas, siempre lograba esquivar los problemas. Tenía una reputación especialmente infame por despreciar abiertamente a las mujeres militares y usar su poder para acosarlas. «Epa, chicas. ¿Cansadas de caminar? ¿Quieren que papá las lleve en el auto con aire acondicionado?», dijo Vargas con una sonrisa lasciva, conduciendo despacio junto a las suboficiales que se habían apartado del camino. Sus bromas estaban cargadas de un tono de acoso apenas disimulado. Las mujeres, cubiertas de sudor y polvo, sintieron la humillación de su mirada y su tono de voz, pero no se atrevieron a protestar abiertamente. Simplemente bajaron la cabeza o evitaron su mirada, fingiendo no haberlo oído. Era la única forma de resistencia que les quedaba. Vargas se rió entre dientes, disfrutando de su silencio. Consideraba que todo ese entrenamiento era una estupidez. Un sufrimiento para la foto. No entendía por qué caminaban de forma tan obstinada. Para él, bastaba con pasar el tiempo cómodamente en su vehículo con aire acondicionado bajo el pretexto de supervisar el entrenamiento y aparecer de vez en cuando para hacerse ver. Continuó conduciendo hacia la cabeza de la columna. Pero el ambiente allí era diferente. Había una tensión palpable, una concentración inusual en el paso de las soldadas. Y al frente, liderando la marcha, había una mujer que nunca había visto. Llevaba uniforme de combate y mochila, pero su pelo corto, su complexión robusta y, sobre todo, un carisma imponente la distinguían. Vargas frunció el ceño. ¿Y esta quién es? ¿Qué hace una cara desconocida dándoselas de líder? Es una oficial. No, la he visto nunca. Conocía a todos los oficiales de la unidad, especialmente a las mujeres. Pero a ella no la había visto en su vida. Le pareció intolerable que una simple suboficial estuviera actuando como si dirigiera la formación. Lo consideró un desafío a su autoridad. Detuvo el vehículo bruscamente y bajó de un salto. Se plantó frente a Isabela y sin mediar palabra, le gritó, gesticulando de forma agresiva. Vos. ¿Quién carajo sos? Nunca te vi la cara. ¿Quién te crees que sos para hacerte la jefa acá? En un instante, toda la columna se detuvo. El silencio cayó sobre el sendero, roto únicamente por el eco del grito de Vargas. Las soldadas que seguían a Isabela se quedaron paralizadas, con el rostro pálido. Un teniente coronel gritándole a una general de división. Era algo inimaginable. Isabela levantó lentamente la cabeza y lo miró. No había ni rastro de alteración en sus ojos. Solo una mirada fría y serena, observando al hombre que gritaba frente a ella como si fuera un espécimen curioso. Su calma enfureció aún más a Vargas. Que no se asustara,
a pesar de que él llevaba las insignias de teniente coronel, y que, en cambio, lo mirara con esos ojos que parecían atravesarlo, le resultó insoportable. Se envalentonó aún más y, lanzando una mirada despectiva a las mujeres que los rodeaban, continuó: últimamente a las minas se les subieron los humos. No sé de qué conventillo saliste, pero, ¿te pensás que esto es un picnic? Sacate esa mochila y rajá de acá ahora mismo. ¿Y ustedes, qué hacen? Se quedan mirando como estúpidas mientras una loca desconocida se hace la líder. Con razón dicen que los comandos son una manga de inútiles. De su boca salían expresiones despectivas como minas y loca, un claro menosprecio hacia las mujeres. En ese momento, los rostros de las soldadas se endurecieron. En otras circunstancias, habrían bajado la cabeza ante la humillación, pero ahora era diferente. Sus miradas se dirigieron hacia Isabela, la comandante que había caminado en silencio por ellas. En sus ojos ardía la ira, mezclada con una extraña expectación. Isabela seguía en silencio, observando al teniente coronel Vargas. Su silencio era como la calma que precede a la tormenta, oprimiendo el aire a su alrededor. Vargas, creyendo que tenía la situación completamente bajo control, levantó la barbilla con aire de suficiencia y le lanzó lo que él consideró el golpe de gracia. ¿Qué pasa? ¿No contestás? No sabés quién soy. Soy el teniente coronel Ricardo Vargas, el jefe de logística de esta unidad. Decime tu nombre y tu unidad ahora mismo. ¿O tenés ganas de ir a parar al calabozo? No sabía. No tenía la menor idea de la magnitud del error que estaba cometiendo ni de a quién se enfrentaba. No sabía que la mujer a la que estaba humillando era la figura que, desde hacía unos días, comandaba no solo esa unidad, sino toda la agrupación de fuerzas de operaciones especiales, una autoridad casi celestial. Su ignorancia y su arrogancia acababan de encender la mecha de su propia destrucción. Silencio absoluto. Todos los sonidos se desvanecieron. El viento, el canto de los pájaros, el murmullo lejano de un arroyo, todo pareció desaparecer como por arte de magia. Solo la respiración agitada del teniente coronel Ricardo Vargas y los innumerables ojos fijos en él llenaban el espacio. El tiempo se movía con la lentitud de algo atrapado en un pantano. Vargas, satisfecho con el silencio abrumador que sus palabras habían creado, esbozó una sonrisa de victoria. Estaba convencido de que la mujer frente a él pronto se echaría a llorar, suplicando perdón. Pero Isabela Rojas destrozó por completo sus expectativas. Seguía inmóvil, observándolo. Sus ojos, fríos e insondables, reflejaban sin piedad la imagen grotesca y arrogante de Vargas. Quien comenzó a sentirse desconcertado fue él. Algo no cuadraba. No era la reacción que esperaba. ¿Qué significaba ese silencio incómodo y la extraña mezcla de lástima y desprecio en las miradas de los soldados? Fue el mayor Mateo Díaz, el edecán de Isabela, quien rompió el silencio. Con el rostro pálido, corrió a interponerse entre ellos y gritó, con una voz que era casi un chillido: «Teniente coronel». ¿Pero qué está haciendo? Vargas miró al recién llegado con incredulidad. Conocía al mayor Díaz de la comandancia, pero no tenían una relación jerárquica directa. «Mayor Díaz, ¿qué hace usted acá?» «¿Y cómo que qué estoy haciendo?» «Estoy poniendo en su lugar a esta mujer desconocida que está socavando la disciplina militar». «¿Acaso no lo ve, mayor?». Vargas gritó, lleno de razón. Pero el rostro de Díaz estaba pálido como el papel y temblaba como una hoja. Con una voz casi quebrada y señalando a Isabela con un dedo tembloroso, dijo: «Mujer desconocida, teniente coronel. Ella es la nueva comandante de nuestra agrupación de fuerzas de operaciones especiales, la general de división Isabela Rojas». ¿Qué dijo? El cerebro de Vargas se detuvo en seco. Comandante, Isabela Rojas, la nueva general mujer, había oído los rumores. Pero jamás, ni en sus sueños más locos, habría imaginado encontrarla con un uniforme de combate raído, cargando la misma mochila que los soldados, al frente de una columna de marcha. Sus pupilas temblaron violentamente, como si un terremoto la sacudiera. Miró incrédulo,
alternando la vista entre días y rojas. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en los hombros de Isabela, donde dos soles dorados, antes ocultos por el polvo, brillaron con la intensidad de un sol moribundo, cegándolo y clavándose en su corazón como dagas afiladas. Sintió como si toda la sangre de su cuerpo se le escapara de golpe. Su rostro, que hasta hacía un momento rebosaba de una arrogancia que parecía abarcar el mundo entero, perdió todo color y se endureció como el cemento. Mi general, las palabras que apenas lograron salir de su boca eran más un gemido de terror animal que un vocablo con significado. Comprendió lo que había hecho. Le había gritado, vos, mina, loca, la había humillado frente a decenas de soldados. Era más que una simple insubordinación, era un acto imperdonable que significaba el fin de su carrera militar. Los rostros de las suboficiales que lo rodeaban ahora mostraban una satisfacción inconfundible. Estaban presenciando en primera fila la caída de Vargas, el hombre que las trataba como a insectos y las acosaba. Sus miradas ya no contenían lástima, sino una burla fría y un desprecio absoluto. Isabela, que hasta ese momento no había dicho una palabra, dio un paso lento hacia él. El sonido de sus borceguíes sobre la grava resonó en los oídos de Vargas como los pasos de un verdugo. Lo miró directamente a los ojos y, con una voz fría como el hielo, finalmente habló. Teniente Coronel Ricardo Vargas. Sí, mi general. Vargas se cuadró por instinto, pero sus piernas temblaban tanto que sentía que se iba a desplomar. Usted acaba de llamarme, loca salida de un conventillo, ¿no es así? No, mi general. Fue un malentendido. No sabía que era usted. He cometido un error terrible, mi general, balbuceó Vargas, inclinando la cabeza en una muestra de servilismo. Pero la expresión de Isabela no cambió. ¿Que no sabía? Eso significa que si yo no fuera una general, si fuera una simple suboficial, sus insultos y su comportamiento hubieran sido justificados. No es eso, yo. Responda. La orden de Isabela, baja pero firme, lo dejó sin palabras. Sabía instintivamente que cualquier cosa que dijera solo sería una excusa y empeoraría la situación. Isabela lo observó por un momento y luego desvió la mirada hacia el vehículo de mando estacionado a su lado. Un vehículo confortable, del que escapaba el aire acondicionado. Y junto a él, sus soldados, cubiertos de sudor y polvo, soportando un dolor extremo. El contraste era brutal. ¿Qué hacía un jefe de logística en un auto con aire acondicionado mientras sus soldados están en pleno entrenamiento? Estaba inspeccionando el terreno, mi general, respondió Vargas con voz de mosquito. Una sonrisa gélida se dibujó en los labios de Isabela. ¿Inspeccionando? Lanzarles comentarios obscenos a las mujeres desde su auto es lo que usted llama inspeccionar. Socavar la moral de los soldados y humillar a un superior es parte de su misión. Su voz se volvía cada vez más afilada. Cada palabra era un puñal que se clavaba en el corazón de Vargas. No pudo levantar la cabeza. Sentía las miradas de desprecio a su alrededor como flechas de fuego que le quemaban la piel. Isabela, como si considerara que ya no valía la pena malgastar más palabras con él, dio una orden fría. Baje de ese vehículo. ¿Perdón? Dije que baje de su cómodo vehículo ahora mismo. Y usted, dijo, dirigiéndose al joven soldado que estaba al volante, paralizado por el miedo. Regrese a la base inmediatamente y devuelva este vehículo a su lugar. Y no diga una palabra sobre lo que ha ocurrido hoy hasta que yo dé nuevas órdenes. ¿Entendido? Sí, mi general. El soldado, como si hubiera visto a un salvador, arrancó el vehículo a toda prisa y desapareció en una nube de polvo. Ahora, en el sendero, solo quedaban Vargas, Isabela y las soldadas que la seguían. Isabela se volvió hacia Vargas por última vez. Su mirada era aún más fría y decidida. Teniente Coronel Ricardo Vargas, a partir de este momento, usted se quita esas insignias de teniente coronel y participa en esta marcha como un recluta más. Completará la distancia que queda a pie, igual que estos soldados. Quítese todo el equipo innecesario.
Solo siga con su cuerpo. Mi general, por favor. Es una orden. La súplica de Vargas fue aplastada sin piedad por esa simple orden. Quería desplomarse de desesperación, pero la presencia imponente de Isabela lo paralizaba. Con su impecable uniforme de combate, frente a decenas de mujeres que lo observaban, tuvo que comenzar la marcha infernal que su propia arrogancia había creado. Su humillante castigo apenas estaba comenzando. El rostro del teniente coronel Ricardo Vargas se había vuelto de un color ceniciento. Hacía apenas unos minutos, se pavoneaba como si el mundo le perteneciera, pero ahora no quedaba nada de esa altanería. Parecía un condenado a muerte, atrapado por la desesperación y el miedo. La orden de la general era absoluta. Ni siquiera se le pasó por la cabeza desobedecer. Dio un paso a la fuerza, pero sus piernas pesaban como si estuvieran atadas a bloques de plomo. Isabela no le dedicó ni una sola mirada más. Se dio la vuelta y se dirigió a la columna. Atención todas. Se acabó el descanso. Reanudamos la marcha. No pararemos hasta llegar al punto de destino. Su voz estaba llena de una nueva energía y vigor. Las suboficiales, en lugar de sentirse agotadas por el impactante suceso, parecían haber olvidado el cansancio. Sus ojos brillaban con vida y en sus rostros se reflejaba un alivio casi catártico, como si hubieran liberado una furia contenida durante mucho tiempo. Se reagruparon con una disciplina impecable y reanudaron la marcha con un paso aún más enérgico que antes. Vargas fue empujado al final de la columna, forzado a seguir como un prisionero. Era un hombre que había pasado toda su carrera detrás de un escritorio. Una marcha de alta intensidad como esta era algo que no experimentaba desde sus días de cadete. Además, lo habían lanzado a la marcha sin mochila, sin cantimplora, sin ninguna preparación. Su uniforme recién planchado y sus botas relucientes eran las peores prendas posibles para caminar por un sendero de montaña tan agreste. No habían pasado ni 30 minutos desde que se reanudó la marcha cuando Vargas empezó a jadear. Su corazón latía con una violencia descontrolada, como si fuera a estallar, y el sudor le corría por la espalda a chorros. Isabela, como si lo estuviera poniendo a prueba, aumentó ligeramente el ritmo de la marcha. Las mujeres apretaron los dientes y siguieron su paso, pero para Vargas, era una velocidad mortal. Un momento. Finalmente, no pudo más y trató de salirse de la columna para dejarse caer a un lado del camino. Pero una de las suboficiales que venía detrás lo detuvo con voz fría. La general ordenó que nadie se quede atrás. Levántese, mi teniente coronel. Era una de las mujeres a las que Vargas solía despreciar, llamándolas minas inútiles. En sus ojos no había ni una pizca de compasión. Solo el frío cumplimiento del deber. Vargas sintió que la cara le ardía de humillación, pero no pudo decir nada. Apretó los dientes y se levantó tambaleándose. Con el paso del tiempo, su estado empeoró. El rígido uniforme, empapado en sudor, se le pegaba al cuerpo, y las botas duras, que no eran de su talla, le destrozaban los talones sin piedad. Las ampollas se formaron, se reventaron y un dolor agudo le recorría cada nervio. Sentía una sed abrasadora, pero nadie le ofreció agua. Empezaba a comprender con una claridad dolorosa cuán cruel había sido con ellas, cuán insignificante consideraba su sufrimiento. Peor que el dolor físico era la humillación mental. Decenas de ojos fijos en él. Ojos llenos de desprecio, burla y una fría sed de venganza. Se sentía como si lo hubieran desnudado y arrojado en medio de una plaza pública. Su rango de teniente coronel, su cargo de jefe de logística, toda su autoridad y su orgullo se estaban haciendo añicos, esparciéndose como polvo. La espalda de Isabela, al frente de la columna, permanecía erguida. No miró hacia atrás ni una sola vez. Pero su carisma, que dominaba toda la formación, oprimía aún más a Vargas. Parecía que estaba probando sus límites. En esa marcha, bajo las reglas que ella imponía, él era solo un ser impotente. El sol se ocultó tras las montañas y la oscuridad comenzó a espesarse.
Al entrar en la fase de marcha nocturna, el sufrimiento de Vargas llegó a su punto álgido. En la negrura absoluta, donde no se veía nada, tropezó y cayó varias veces. Se raspó las rodillas y los codos hasta sangrar, pero nadie lo ayudó a levantarse. Gemía como un animal, avanzando a rastras, impulsado únicamente por el instinto de supervivencia. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Su mente estaba llena de resentimiento y furia. Un odio visceral hacia esa mujer, Isabela Rojas, lo consumía. Pero al mismo tiempo, el arrepentimiento por su estúpida conducta y el miedo al futuro lo invadían. Esto no terminaría con la marcha. Su carrera militar, quizás su vida entera, podría estar acabada. Ese presentimiento le heló la sangre. De repente, recordó los rostros de las mujeres a las que había acosado. Las veces que las obligó a servirle tragos en las cenas de camaradería, los chistes verdes que les contaba, los recados personales que les encargaba, la forma en que menospreciaba sus logros en los entrenamientos, humillándolas. Siempre habían bajado la cabeza en silencio. Vargas había interpretado su silencio como consentimiento o sumisión. Pero ahora se daba cuenta. Ese silencio no era de consentimiento, era el sonido de cuchillos afilándose. La ira y el odio acumulados en sus corazones habían encontrado en Isabela Rojas, la nueva comandante, un catalizador para explotar. No sabía cuánto tiempo había caminado. Cuando su conciencia empezaba a desvanecerse, finalmente llegó la orden de Isabela. Alto. Hemos llegado al punto de destino de hoy. Preparen el campamento para pasar la noche. Vargas se desplomó en el acto. Todos sus músculos gritaban de dolor y sentía como si cada hueso de su cuerpo estuviera roto. Se quedó con la cara enterrada en el polvo, jadeando como un perro. Pero su calvario aún no había terminado. Las suboficiales, con movimientos ensayados, se quitaron las mochilas, montaron las tiendas y calentaron las raciones de combate, preparando el campamento. A pesar del agotamiento evidente en sus movimientos, nadie se quejó. Al contrario, los acontecimientos del día habían forjado entre ellas un extraño vínculo de camaradería y solidaridad. Se ayudaban mutuamente, cumpliendo sus tareas en silencio. Nadie le prestó la más mínima atención a Vargas. Estaba abandonado como un trozo de basura a un lado del camino. El hambre, la sed y el frío lo golpearon de repente. Desesperado, intentó levantarse y acercarse al grupo de suboficiales que encendían una fogata. Tenía la débil esperanza de conseguir algo de comida caliente y un sorbo de agua. Pero cuando se acercó, una sargento lo vio y le dijo con voz gélida: «El recluta come al final». Los oficiales todavía no han terminado de cenar. Vargas sintió que la cara le ardía. Recluta. Esa palabra se le clavó en el pecho como una daga. No pudo decir nada y tuvo que retirarse de nuevo a la oscuridad. Temblando de frío y hambre, se quedó observando desde las sombras las espaldas de las soldadas que le daban la espalda. En ese momento, lo comprendió. Esto era exactamente el dolor y la humillación que él les había infligido. El aislamiento, el desprecio, el ser tratado como algo menos que humano. Su noche de penitencia, su merecido castigo, apenas estaba comenzando a profundizarse en la oscuridad. La noche en la montaña profunda era incomparablemente más densa y fría que la de la ciudad. En la oscuridad, lejos del calor de la fogata, el teniente coronel Ricardo Vargas temblaba de frío, hambre y una humillación que le calaba hasta los huesos. Como un lobo viejo expulsado de la manada, se acurrucó en soledad, observando sin cesar la luz del fuego donde se reunían las soldadas. Cada vez que el viento le traía el aroma de las raciones de combate calientes, sentía un dolor agudo en el estómago, y su miseria alcanzaba su punto máximo. Las suboficiales, después de cenar, no le prestaron ninguna atención. Se sentaron en grupos de 3 y 4, comentando en voz baja los sucesos del día. En sus voces se mezclaba la excitación de haber liberado emociones reprimidas y una vaga esperanza por los cambios que podrían venir. ¡Qué alivio, por Dios! Mirá la cara de ese infeliz de Vargas. Ni me digas. Siempre se creyó el rey del mundo,
y hoy se topó con la horma de su zapato frente a la general. Pero la general es increíble, ¿no? Sin decir una palabra, lo demostró todo con acciones. Así es como debe ser un verdadero militar, me parece. Todas sus conversaciones derivaban en admiración y elogios hacia la general Rojas. Su llegada no solo había castigado a un oficial corrupto, había provocado una grieta en las viejas y podridas costumbres de toda la unidad, como una onda expansiva. Especialmente para las mujeres, que habían sido oprimidas y marginadas, ella no era solo una comandante, comenzaba a ser vista como un símbolo de esperanza y salvación. Vargas escuchaba sus conversaciones y apretaba los dientes. La ira y el odio volvieron a subirle a la cabeza. No podía soportar el hecho de que unas simples sargentos y cabos se burlaran de él. Pero no podía hacer nada. En esa situación, lo único que podía hacer era callar y aguantar el dolor. Mucho después, cuando terminaron de cenar y limpiar, un cabo se le acercó a regañadientes. Le arrojó a los pies una ración de combate fría y una cantimplora. Cene. Y espero que esto le sirva para entrar en razón. Su voz era fría como el hielo. Vargas, sin responder, abrió el paquete de la ración con desesperación. Se metió la comida en la boca con la avidez de un animal. No tenía tiempo para saborearla, era un acto puramente instintivo de supervivencia. Una vez que sació su hambre, empezó a recuperar un poco la noción de la realidad. Y con ello, la angustiosa pregunta de qué haría a continuación. No podía terminar así. Llevaba más de 20 años en el ejército, haciendo todo tipo de trabajos sucios para llegar a donde estaba. No podía derrumbarse de una forma tan patética. Empezó a buscar desesperadamente una salida en su mente. Sí, esa mujer, Isabela Rojas, también debe tener un punto débil. El hecho de ser mujer ya es una debilidad. Tengo que encontrar algo para atacarla. Y todavía tengo mis contactos. El general Morales en el Estado Mayor, el general Acosta en la comandancia si logro contactarlos. Se aferró a ese hilo de esperanza y comenzó a afilar el cuchillo de su venganza. Pero no se daba cuenta de lo estúpida que era su idea. Mientras tanto, en su tienda de campaña personal, Isabela no dormía. A la luz de una linterna, revisaba un informe urgente que le había entregado su edecán, el mayor Díaz. Era un informe intermedio sobre una investigación que le había ordenado discretamente antes de unirse a la marcha. Una investigación interna sobre el teniente coronel Ricardo Vargas. Mi general, informo, el teniente coronel Vargas es sospechoso de haber malversado suministros militares para su beneficio personal durante años. Hay discrepancias significativas entre los registros y el inventario real, especialmente en combustible, alimentos y algunos equipos de entrenamiento de alto costo. Los documentos relacionados han sido hábilmente falsificados, pero hemos obtenido testimonios de varios informantes internos y pruebas circunstanciales. La voz del mayor Díaz era baja y seria. Isabela pasó las páginas del informe, frunciendo el ceño. La corrupción de Vargas era mucho más profunda y extensa de lo que había imaginado. Además, hay denuncias de acoso sexual y abuso de poder sistemático contra las suboficiales. Sin embargo, las víctimas no han presentado quejas formales por temor a represalias. La demostración de fuerza que usted ha hecho hoy podría ser el catalizador que les dé el coraje para hablar. Isabela asintió. Había varias razones por las que se había arriesgado a unirse a la marcha y humillar públicamente a Vargas. Primero, para levantar la moral de los soldados, que estaba por los suelos, y para generar confianza, demostrando que su comandante estaba con ellos. Segundo, para exponer la arrogancia de Vargas ante todo el mundo, dejándolo sin escapatoria. Y por último, para crear el escenario perfecto que permitiera a los informantes oprimidos alzar la voz. Su plan estaba funcionando a la perfección. Mayor Díaz, esto es solo el comienzo. Mañana por la mañana, en cuanto termine la marcha, presente una solicitud formal de investigación a la Auditoría General de las Fuerzas Armadas y a la Gendarmería. Entrégueles toda la información que hemos recopilado.
Ordene la destitución inmediata de Ricardo Vargas y póngalo a disposición de la justicia. Y en cuanto a las víctimas, garantice su protección total y cree un entorno seguro para que puedan testificar. No debe quedar ni una sola víctima sin justicia. Entendido, mi general. Sin embargo, se espera una fuerte reacción de las figuras que protegen a Vargas. ¿Está segura de esto?, preguntó Díaz con cautela. Era un secreto a voces que Vargas había podido cometer todo tipo de delitos gracias a una poderosa red de protección dentro del ejército, lo que se conocía como la rosca militar. Enfrentarse a Vargas era declararle la guerra a ese enorme cartel. Isabela cerró los ojos por un momento. Recuerdos del pasado pasaron por su mente. La discriminación que había sufrido desde sus días como cadete en el Colegio Militar de la Nación, simplemente por ser mujer. La condescendencia en las unidades de campo, donde su capacidad era cuestionada por su género y se la excluía de puestos importantes. Las innumerables noches de frustración, chocando contra el muro del género en lugar del mérito. Había superado todo eso y llegado a donde estaba únicamente por su capacidad. Sabía mejor que nadie lo podrido que estaba el ejército y lo cruel que podía ser, especialmente con las mujeres militares. Abrió los ojos y dijo con voz firme: si tuviera miedo, no habría empezado. Hay que cortar las ramas podridas para que broten nuevos retoños. Por muy gruesa y fuerte que parezca esa rama, al final no es más que algo podrido. Si con esto puedo erradicar las malas costumbres y la corrupción no solo de los comandos, sino de todo nuestro ejército, estoy dispuesta a arriesgarlo todo. No se preocupe, usted limítese a cumplir mis órdenes con precisión. Su voz estaba cargada de una determinación inquebrantable. El mayor Díaz no dijo nada más e inclinó la cabeza profundamente. Comprendió la magnitud y el peligro de la batalla que su comandante acababa de iniciar. Y juró ser su espada y su escudo, luchando a su lado en la vanguardia. En la oscuridad, se estaban trazando dos planes diferentes. Uno, nacido de la codicia y un instinto de supervivencia rastrero. El otro, una decisión forjada en la convicción y la búsqueda de la justicia. La noche de la marcha infernal se desvanecía lentamente, presagiando una tormenta mucho mayor. Al amanecer del día siguiente, mucho antes de que el sol asomara, el sonido de la diana resonó en la penumbra azulada. Los soldados se levantaron a la fuerza, con el frío y el cansancio de la noche aún pegados al cuerpo, pero el ambiente era claramente diferente al de ayer. Era la vitalidad que nace de un propósito. La determinación de completar la última etapa de la marcha y terminar de una vez con ese entrenamiento infernal, junto con un sutil sentido de camaradería por estar junto a su nueva comandante, lo sostenía. Por el contrario, el estado del teniente coronel Vargas era lamentable. Había pasado la noche en vela, atormentado por el frío y los mosquitos. Su rostro estaba hinchado y sus ojos hundidos. Sin una comida decente ni descanso, su cuerpo pesaba 1 tonelada y las heridas de ayer le punzaban de dolor. Pero peor que el dolor físico era la mirada fría de la suboficial que le había arrojado la ración de combate y las miradas de desprecio que lo habían perseguido toda la noche. Isabela estaba despierta desde antes del amanecer, con todo preparado. Con una apariencia impecable, inspeccionó a los soldados y dio las órdenes para la última etapa de la marcha. Su mirada se detuvo brevemente en Vargas, que gemía sentado en el suelo. Pero en sus ojos no había ninguna emoción. Era una mirada indiferente y fría, como si estuviera viendo una piedra en el camino. Es la última etapa. Fuerza a todos. En marcha. Con la orden concisa de Isabela, comenzó la última fase de la marcha. Vargas se levantó tambaleándose y apenas pudo seguir a la columna. En su mente solo había un pensamiento: sobrevivir y volver. Se consolaba desesperadamente pensando que, una vez que regresara a la base, de alguna manera podría revertir la situación. Que una sola llamada telefónica sería suficiente para devolver con creces toda esta humillación. Pero, en contra de sus expectativas, la situación se desarrollaba en la peor dirección imaginable. Cuando estaban a punto de llegar a la entrada de la base, un silencio inusual flotaba en el ambiente. Normalmente,
habría una pequeña ceremonia para recibir a las tropas que regresaban de un entrenamiento, pero hoy todo estaba extrañamente silencioso. Y allí, estacionados, había varios vehículos de la Gendarmería Nacional y un sedán negro de la Auditoría General de las Fuerzas Armadas. Junto a los vehículos, gendarmes con brazaletes de policía militar estaban formados con rostros serios. La columna se detuvo y los soldados empezaron a murmurar. ¿Qué pasa? ¿Por qué está acá la gendarmería? Todas las miradas se dirigieron a Isabela. Ella, sin mostrar la menor sorpresa, con una expresión serena, recibió al jefe de la auditoría que bajaba del auto. El corazón de Vargas dio un vuelco. La presencia conjunta de la auditoría y la gendarmería significaba que no se trataba de una simple inspección, sino del inicio de un procedimiento de investigación oficial para arrestar o detener a alguien. Y no hacía falta pensar mucho para saber quién era el objetivo. Un sudor frío le recorrió el cuerpo. Sus piernas flaquearon y casi se desploma, pero logró mantenerse en pie a duras penas. El jefe de la auditoría se acercó a Isabela e hizo el saludo militar. Mi general, hemos venido cumpliendo sus órdenes. Buen trabajo. Procedan según el protocolo. Apenas Isabela terminó su breve respuesta, el comandante de la gendarmería y 2 investigadores se acercaron a Vargas. Este intentó retroceder, pero sus brazos ya estaban firmemente sujetos por 2 robustos gendarmes. Teniente coronel Ricardo Vargas, resonó la voz fría del comandante. Queda usted detenido de urgencia por los cargos de malversación de fondos públicos, abuso de poder y acoso sexual a subalternos. Tiene derecho a un abogado y a guardar silencio. Sin embargo, todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal. En el momento en que se le leyeron sus derechos, el último hilo de cordura de Vargas se rompió. Empezó a forcejear como un animal, gritando, «Suéltenme. Déjenme en paz. Esto es una trampa. Es una conspiración tuya, Isabela Rojas. No sabes con quién te estás metiendo. Libérame ahora mismo». Su patético forcejeo provocó el disgusto de todos los presentes. Las suboficiales lo miraban con una mezcla de desprecio y asco. El poder que había ostentado durante tanto tiempo se revelaba ahora en toda su patética y vacía desnudez. Los gendarmes lo redujeron fácilmente y le colocaron unas frías esposas en las muñecas. El sonido metálico del cierre de las esposas marcó el fin de la carrera militar de Ricardo Vargas y, en esencia, de su vida. Dejó de resistirse, bajó la cabeza y fue arrastrado por los gendarmes. Justo antes de subir al vehículo, se dio la vuelta y miró a Isabela por última vez. En sus ojos se mezclaban el resentimiento, el odio y una débil súplica. Pero Isabela no lo miró. Su mirada estaba fija en sus soldados, que regresaban sanos y salvos de un entrenamiento infernal. Cubiertos de sudor y polvo, pero con una mirada más fuerte y decidida que nunca. Una vez que la situación se normalizó, Isabela subió a un podio improvisado. Tomó el micrófono y, por un momento, recorrió con la mirada a los soldados en silencio. A medida que su mirada pasaba por ellos, los soldados se erguían instintivamente. Han hecho un gran trabajo, fue su primera frase, corta y directa. Esta marcha de resistencia no solo ha puesto a prueba sus límites físicos, sino que también creo que les ha hecho reflexionar mucho a nivel mental. No han recorrido simplemente más de 150 kilómetros. Han aprendido el valor de no callar ante la injusticia, han presenciado la justicia enfrentando la corrupción y han reafirmado la camaradería al ayudar a un compañero caído. Su voz era serena, pero sus palabras resonaron profundamente en los corazones de todos los reunidos en la plaza de armas. Estoy orgullosa de ustedes. Ustedes son las que merecen el título de verdaderas comandos, la élite del batallón 602. El ejército es una organización que se mantiene por rangos y cargos, pero su fundamento es la confianza. La confianza del superior que cuida y protege a su subalterno, y la del subalterno que cree y sigue a su superior. Hoy, caminando con ustedes, he visto la semilla de esa confianza. Les prometo que, de ahora en adelante,
Seré el escudo y el refugio que permitirá que esa semilla crezca hasta convertirse en un árbol robusto. Su discurso no fue largo, pero contenía una emoción y una sinceridad mayores que cualquier retórica florida. Cuando terminó, un estruendoso aplauso estalló, sin que nadie lo iniciara. No era el aplauso formal a un superior. Era la ovación sincera de quienes se liberaban de una opresión contenida y daban la bienvenida a una nueva esperanza. Lágrimas calientes rodaban por las mejillas de varias mujeres. Desde el podio, Isabela observaba la escena en silencio. Una leve sonrisa apareció finalmente en su rostro. Pero sabía que el arresto de Ricardo Vargas no era el final, sino el comienzo de una guerra mucho mayor. La enorme red de poder que se escondía detrás de él no se rendiría tan fácilmente. A partir de ahora, la atacarían desde las sombras, con métodos más astutos y viles. La verdadera batalla comenzaba ahora. La noticia del arresto de urgencia del teniente coronel Ricardo Vargas se extendió como la pólvora por los círculos militares. Fue como arrojar una roca gigante en un lago en calma, provocando ondas masivas. La rosca militar, el círculo de poder corrupto al que pertenecía Vargas, se alborotó como un avispero. Para ellos, Vargas no era solo un cómplice en sus delitos, era una bomba de tiempo que compartía sus más oscuros secretos. En un despacho tranquilo del edificio Libertador, el general retirado Morales, antiguo jefe de logística del ejército y ahora relegado a un puesto menor a la espera de su retiro, golpeó la mesa con el puño. Su rostro estaba rojo de ira. Esa loca de Isabela Rojas. ¿Quién se cree que es para hacer algo así? ¿A quién tiene detrás? Frente a él, el coronel Torres, superior directo de Vargas y profundamente implicado en sus negocios, mantenía la cabeza gacha. Lo siento, mi general. No pensé que esto llegaría tan lejos. No imaginé que la nueva comandante actuaría con tanta contundencia desde el principio. Déjate de excusas. Investigaron qué apoyo tiene esa mujer. Por lo que sabemos, no tiene ningún padrino importante. Dicen que es una figura que ha llegado a donde está por puro mérito. Mérito. No me hagas reír. ¿Crees que una mujer llega a general en el ejército solo por mérito? Tiene que haber alguien más grande detrás. O eso, o es una estúpida que no sabe dónde se mete. Sea como sea, no importa. Tocó a nuestra gente, y va a pagar las consecuencias. El general Morales levantó el teléfono y llamó a alguien. Su voz, a diferencia de antes, adoptó un tono astuto y salamero. Hola, ¿cómo estás? Te llamo por la nueva comandante de operaciones especiales, Isabela Rojas. ¿No te parece que tiene demasiadas ínfulas? Una comandante recién llegada que, en lugar de estabilizar la unidad, solo está creando problemas. ¿No crees que desde arriba deberían ponerle un freno? Empezó a llamar a sus contactos, compañeros y antiguos subordinados dentro del ejército, iniciando una campaña de desprestigio contra Isabela. Operación, falta de experiencia que genera caos, magnificar faltas menores para manchar el honor del ejército. Tergiversaron y exageraron los hechos para presentarla como una comandante inepta y autoritaria. Al mismo tiempo, lanzaron una ofensiva mediática. A través de periodistas especializados en defensa y columnistas de derecha, filtraron información anónima, que generó titulares sensacionalistas como «Exceso de celo de la nueva general mujer en operaciones especiales agrava el conflicto interno». Los artículos minimizaban los delitos de Vargas y, en cambio, insinuaban que la investigación de Isabela era coercitiva y violaba los derechos humanos, desviando el foco del asunto. El interés positivo que había generado por ser la primera mujer comandante de la AFOE se convirtió rápidamente en un aluvión de dudas y críticas. En su despacho, Isabela leía en silencio los artículos maliciosos y los informes de inteligencia interna. Ya esperaba una reacción así. La resistencia de una organización corrupta siempre era de este tipo. En lugar de enfrentarse directamente, recurrían a calumnias, manipulación de la opinión pública y presiones políticas. Mi general, hemos recibido una advertencia oficial del Estado Mayor.
Nos instan a proceder con cautela en este caso y abstenernos de cualquier acción que perjudique la cohesión de la fuerza. Es una presión en toda regla, informó el mayor Díaz con rostro sombrío. Lo esperaba, respondió Isabela con calma. En su rostro no había ansiedad ni nerviosismo, sino una determinación aún más fría y sólida. Cuanto más nos presionen, más nos apegaremos a los principios. La investigación sobre Ricardo Vargas debe continuar con total rigurosidad y justicia, sin dejar lugar a dudas. Investiguen a dónde fueron a parar los suministros que robó, quiénes fueron sus cómplices y qué superiores recibieron sobornos de él. Esta vez, tenemos que arrancarlo todo de raíz. No pienso conformarme con cortar un par de ramas. Entendido. Pero la opinión pública es muy desfavorable. Incluso circulan rumores maliciosos sobre su vida personal. Si esto sigue así. El mayor Díaz no pudo terminar la frase. Si esto seguía así, lejos de hacer justicia, la propia Isabela podría estar en peligro. Quizás incluso tendría que quitarse el uniforme. Isabela miró por la ventana. En la plaza de armas, todavía se oían los gritos enérgicos de los soldados y el sonido del entrenamiento. Recordó la mirada de aquellas mujeres que la habían seguido con confianza en medio del polvo y el calor. Una mirada llena de esperanza y fe. No podía traicionar esa mirada. Mayor Díaz, tiene miedo. Si le soy sincero, mi general, sí. Yo también tengo miedo. Pero mi miedo no es por la posibilidad de tener que quitarme el uniforme. Lo que realmente me aterra es decepcionar a mis soldados que se esfuerzan en esa plaza de armas, haciendo la vista gorda ante la injusticia y pactando con la corrupción. En el momento en que un comandante pierde la confianza de sus soldados, el ejército pierde su razón de ser. Volvió a sentarse y empezó a firmar unos documentos. Era una orden que ampliaba la investigación a toda la red de protección de Ricardo Vargas. Si ellos luchan con política y opinión pública, yo lucharé con la verdad y la justicia. A ver quién gana. Su decisión era una declaración de guerra. La batalla ya no era solo por erradicar la corrupción en una unidad, se estaba convirtiendo en una guerra a gran escala entre las viejas estructuras corruptas del ejército y un nuevo liderazgo que soñaba con la reforma. Y en el centro de esa guerra, Isabela Rojas estaba sola. Mientras tanto, en la prisión militar, Ricardo Vargas recibía noticias del exterior a través de su abogado. Al enterarse de que su red de protección se había movilizado y que la opinión pública se estaba volviendo en contra de Isabela, recuperó la esperanza. Sabía que el general Morales no se quedaría de brazos cruzados. Solo tengo que aguantar un poco más. Esa loca de Rojas no durará mucho. Ante los investigadores, se acogió a su derecho a no declarar, ganando tiempo. En secreto, repasaba mentalmente su contabilidad ilícita, calculando fríamente a quién sacrificar y a quién proteger. Estaba convencido de que no caería, que incluso podría usar esta crisis como una oportunidad para ascender más alto. Estaba subestimando gravemente la esencia de Isabela Rojas, la profundidad de sus convicciones. El torbellino de la guerra invisible se arremolinaba con más fuerza, amenazando con devorar a todos los implicados. La presión externa sobre Isabela Rojas se intensificaba y se volvía más sutil con cada día que pasaba. En las conferencias de prensa del Ministerio de Defensa, aunque no se mencionaba su nombre directamente, se hacían comentarios velados sobre la preocupación por la gestión autoritaria de algunos comandantes, una clara alusión a ella. En las redes internas del ejército, circulaban noticias falsas de origen desconocido. Rumores maliciosos sobre su vida privada, historias que exageraban errores menores de su pasado como comandante. A su despacho llegaban a diario llamadas y cartas anónimas con amenazas. Por culpa de una loca como vos, todo el ejército está en un quilombo. Más te vale cerrar el pico, cuida a tu familia, si sabéis lo que te conviene. Eran amenazas bajas y viles. La situación era mucho más grave de lo que había previsto. El cartel de corrupción tejido alrededor de Ricardo Vargas era como una telaraña gigante que se extendía por todo el ejército. Al tocar uno de sus hilos,
la telaraña entera se sacudió violentamente, intentando atraparla. Una tarde, mientras se preparaba para irse a casa, Isabela recibió una llamada directa de la Secretaría del Jefe del Estado Mayor Conjunto. Le comunicaban que el jefe quería tener una reunión informal con ella la mañana siguiente. El mayor Díaz, pálido, le informó: «Mi general, esto no es algo común. Que el jefe del Estado Mayor la convoque personalmente de manera informal podría ser un ultimátum. Es muy probable que sea para presionarla a que entierre el asunto discretamente y acepte un traslado a otro puesto». «Lo sé». La voz de Isabela seguía siendo tranquila. Pero era humana. ¿Cómo no sentir tensión ante una convocatoria directa del hombre que todo militar en Argentina consideraba una autoridad suprema? Aunque decía no temer perder su uniforme, la idea de que su lucha por sus convicciones pudiera ser aplastada antes de empezar le pesaba en el corazón. Esa noche, Isabela no pudo dormir. En el pequeño estudio de su residencia oficial, sacó un viejo álbum de fotos. Contenía imágenes de su juventud como cadete en el Colegio Militar de la Nación y momentos de su ardua carrera. Una foto de ella en el campo de entrenamiento, cubierta de polvo, riendo con sus compañeros. Otra, con cara de tensión, en la entrada de su primera unidad asignada. Sus dedos se detuvieron en una foto en particular. Era de sus tiempos como joven oficial, cuando fue jefa de sección por primera vez. En la foto, ella y una joven suboficial sonreían radiantes. Era su primera subordinada directa, la que más apreciaba. Era una soldado brillante, pero no pudo soportar el acoso constante de un capitán, el jefe de la compañía, y finalmente tuvo que dejar el ejército. En aquel entonces, la teniente Rojas no pudo protegerla. Se sintió impotente ante la cruda realidad y lloró de rabia y culpa durante noches. Fue entonces cuando se hizo una promesa. Nunca más permitiría que la falta de poder la llevara a perder a su gente, a sus subordinados. Subiría más alto para cambiar, costara lo que costara, ese sistema podrido. La razón por la que se había exigido tanto, superando innumerables prejuicios y discriminaciones para llegar a ser general, no era por gloria personal. Era para no olvidar nunca su impotencia de aquel día y las lágrimas de su subordinada, que tuvo que abandonar injustamente la fuerza. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Isabela mientras miraba la foto. Cerró el álbum y observó la oscuridad tras la ventana. La reunión de mañana con el jefe del Estado Mayor sería el punto de inflexión más importante de su carrera. Pactar o luchar. Su decisión ya estaba tomada. A la mañana siguiente, Isabela se vistió con su uniforme de gala, impecable, y se dirigió al edificio Libertador. En un silencio tenso, la pesada puerta del despacho del jefe del Estado Mayor se abrió. El jefe, un hombre de gran experiencia, la recibió con una sonrisa afable, pero su mirada era aguda, como si intentara leerle el alma. «General Rojas, siéntese. Me imagino que estará pasando por un mal momento con todo este revuelo». «No, señor. Es algo que, como militar, debo afrontar». «Sí, esa determinación es precisamente lo que valoro en usted, general». El jefe le ofreció una taza de café y durante un rato hablaron de temas generales del ejército. La conversación fue suave y tranquila, como la calma antes de la tormenta. Finalmente, fue al grano. «Sobre el caso del teniente coronel Vargas estoy al tanto de todo. Conozco bien su determinación, general, y entiendo su puro afán por erradicar la corrupción. Pero, sabe, las cosas en este mundo, y especialmente en una organización como el ejército, no funcionan solo con principios y justicia. A veces, por un bien mayor, hay que pasar por alto cosas pequeñas». Era exactamente lo que el mayor Díaz había predicho. Una presión afilada envuelta en palabras suaves. Por culpa de un solo hombre como Vargas, todo el ejército está en el punto de mira. La prensa nos ataca a diario y los políticos usan esto como excusa para desestabilizarnos. Esa noble lucha que usted ha iniciado, general, está poniendo a toda la fuerza en crisis. ¿Qué le parece si lo dejamos acá? A Vargas se le da de baja discretamente,
y a los implicados se les da una advertencia. Y a usted, general, la trasladamos a un puesto importante en un nuevo departamento de políticas, donde pueda tener una visión más amplia. Es una propuesta que le hago porque aprecio su capacidad. Era una oferta y una última advertencia. Si aceptaba, podría evitar la crisis inmediata y continuar su carrera. Pero sería traicionar sus convicciones, a los subordinados que habían confiado en ella y a su propio pasado. Isabela lo miró en silencio por un momento. Luego, lentamente, pero con una voz firme y clara, habló. Señor jefe del Estado Mayor, no puedo aceptar su propuesta. Las cejas del jefe se movieron ligeramente. ¿Puedo saber por qué? Usted ha dicho que por un bien mayor, a veces hay que pasar por alto cosas pequeñas. Pero para mí, el bien mayor no es vendar una herida infectada para que no se vea, sino extirparla, aunque duela, para que pueda sanar. El teniente coronel Vargas no es una herida pequeña. Es un cáncer que ha hecho metástasis en el cuerpo de nuestro ejército. Si no lo extirpamos ahora, acabará matando a toda la institución. Se puso de pie y se cuadró ante él. Como comandante a cargo de este caso, cumpliré con la responsabilidad y el deber que se me ha encomendado. Si por ello se mancha el honor del ejército y la organización cae en el caos, asumiré toda la responsabilidad. Puede destituirme, puede darme de baja deshonrosamente. Pero mientras vista este uniforme, no pactaré con la injusticia. Este es el juramento que hice a mi patria como cadete, mi convicción y mi último orgullo como militar. Su voz no tembló, era firme y decidida. Su mirada, inquebrantable. Un pesado silencio llenó el despacho. El jefe del Estado Mayor la observó durante un largo rato. En su rostro se reflejaba una mezcla de sorpresa, decepción y una muy leve admiración. Finalmente, suspiró profundamente y dijo, entendido. Ya veo cuál es su postura, general. Puede retirarse. Su voz se había vuelto fría. Isabela hizo un último saludo y salió en silencio del despacho. En el momento en que la puerta se cerró, sintió que su carrera militar había llegado a un callejón sin salida. Pero, extrañamente, su corazón estaba en paz. Había arriesgado todo para tomar una decisión de la que no se avergonzaría. Ahora solo quedaba llevar hasta el final esa enorme y solitaria batalla. Tras la reunión con el jefe del Estado Mayor, Isabela Rojas quedó prácticamente aislada. El alto mando militar le dio la espalda por su actitud desafiante, y entre sus pares generales fue etiquetada como una figura problemática que rompía la cohesión de la organización. Todo el apoyo y la cooperación oficial hacia su despacho disminuyeron notablemente. Era como si estuviera atrapada tras un muro invisible, sus órdenes y directivas no salían de la comandancia y se convertían en un eco vacío. La defensa de Ricardo Vargas no desaprovechó la situación. Respaldados por el clima en el alto mando, se centraron en cuestionar los procedimientos para presionar a Isabela. Coacción al detenido, abuso de autoridad, manipulación de pruebas inundaron los medios con acusaciones que tergiversaban los hechos, desviando el foco del caso y atacándola personalmente. La investigación se estancó y la fecha de vencimiento de la prisión preventiva de Vargas se acercaba. Si seguía así, podría quedar en libertad por falta de pruebas, y toda la batalla terminaría en una derrota total para Isabela. Mi general, no podemos seguir así. La gendarmería y la auditoría, por presiones de arriba, no están colaborando activamente. Los testigos clave de repente han cambiado sus declaraciones o han desaparecido sin dejar rastro. Es evidente que la red que lo protege está destruyendo pruebas y sobornando o amenazando a los testigos de forma organizada. La voz del mayor Díaz estaba cargada de una profunda desesperación. Pasaba las noches en vela analizando datos y recopilando pruebas, pero se sentía impotente ante un muro invisible y gigantesco. Isabela también estaba agotada. Las noches de insomnio se sucedían y el estrés extremo le había hecho perder peso notablemente. Pero nunca mostró debilidad frente a sus subordinados. Se mantenía firme en su puesto, soportando en solitario esa enorme batalla.
Una noche, mientras se quedaba hasta tarde en su despacho revisando los expedientes del caso, recibió una visita inesperada. Era la sargento primero Sofía Castro, la suboficial de mayor antigüedad que había participado en la marcha de resistencia. Era una mujer reservada, que rara vez mostraba sus sentimientos. «Mi general, necesito hablar con usted». El rostro de la sargento Castro estaba serio, pero en sus ojos brillaba una firme determinación. Isabela se levantó para recibirla. «¿Qué ocurre, sargento?» La sargento Castro dudó un momento, luego sacó de su uniforme un pequeño cuaderno y lo colocó sobre el escritorio de Isabela. Era un cuaderno viejo y gastado por el uso. «Este es mi diario de los últimos años». Isabela, extrañada, lo tomó. En sus páginas, junto a las fechas, había una caligrafía diminuta que llenaba cada espacio. Era un registro detallado de todos los delitos y abusos cometidos por Ricardo Vargas. Cuándo, dónde y con quién había malversado suministros militares, qué sobornos y favores había recibido de ciertas empresas, y qué comentarios y actos despreciables había cometido contra las mujeres de la unidad. Todo estaba registrado con fechas, horas, lugares y detalles específicos. No era un simple diario, era una prueba concluyente que detallaba los crímenes de Vargas y su red de protección. Isabela miró a la sargento Castro con una mezcla de conmoción y asombro. ¿Por qué ahora? La sargento Castro bajó la cabeza y sonrió con amargura. Tenía miedo, mi general. Miedo de que si hablaba sola, me perjudicarían, que arruinarían mi carrera. Por eso, me prometí a mí misma que cuando llegara el momento, cuando apareciera un verdadero comandante que quisiera corregir esta injusticia, revelaría todo. Solo me dediqué a registrarlo todo. Puede llamarme cobarde si quiere. Pero entonces, levantó la cabeza y miró a Isabela directamente a los ojos. Tenía los ojos húmedos. El día que usted caminó con nosotras, mi general, tomé una decisión. Decidí no esconderme más cobardemente. Usted está arriesgando todo por nosotras, y pensé que no sería honorable como militar seguir escondiéndonos. Y no soy la única. Mis compañeras piensan lo mismo. Apenas terminó de hablar, las otras suboficiales que esperaban fuera del despacho entraron una por una. En sus manos traían las pruebas que cada una había recopilado y una petición firmada denunciando los delitos de Vargas. A pesar de las amenazas para que cambiaran sus testimonios, no se habían acobardado, al contrario, se habían dado valor unas a otras. Mi general, lucharemos con usted. Si necesitan nuestro testimonio, declararemos toda la verdad, donde y cuando sea. Se pararon frente a Isabela, mostrando su firme resolución. Ya no eran víctimas impotentes y sumisas. Eran militares valientes y dignas, dispuestas a luchar por su honor y sus derechos. Isabela no pudo contener la emoción que la embargaba. Todo a su alrededor la había aislado y acorralado, pero las soldadas que intentaba proteger no la habían abandonado. Al contrario, se habían convertido en su arma más poderosa y su escudo, tomando la iniciativa con valentía. El saber que no estaba sola le hizo un nudo en la garganta. Intentó sonreír para ocultar las lágrimas y recorrió con la mirada el rostro de cada una de ellas. Gracias. De verdad, gracias. Les prometo que su valentía no será en vano. Ganaré esta batalla, cueste lo que cueste. Esa noche, la luz del despacho de Isabela no se apagó hasta el amanecer. Ella, el mayor Díaz y las valientes mujeres que habían dado un paso al frente, comenzaron a reconstruir todo el caso y a trazar una estrategia de contraataque, basándose en la prueba crucial que había traído la sargento Castro. El cuaderno no solo detallaba los delitos de Vargas, sino que también contenía los nombres de sus superiores cómplices y de las empresas externas. Era la prueba irrefutable, el smoking gun, que podía cambiarlo todo. Era la hora del contraataque. En el momento de mayor oscuridad, finalmente comenzaba a brillar un rayo de esperanza. Isabela se dio cuenta de que, aunque se sentía atrapada tras un muro gigante, la llave para derribarlo estaba en el corazón de las personas que intentaba proteger.
Su lucha solitaria se había convertido ahora en la lucha de todas, y entraba en una nueva fase. El cuaderno secreto que entregó la sargento primero Sofía Castro era una auténtica caja de Pandora. En su interior no solo se detallaban los delitos personales de Ricardo Vargas, sino también su oscura relación con empresas proveedoras del ejército, e incluso las cantidades y fechas exactas de los sobornos que entregaba regularmente a sus superiores para que lo protegieran. Esto no era un simple caso de corrupción, era la llave que abría la puerta a un escándalo monumental que podía sacudir a todo el ejército. Isabela pasó la noche analizando la información. Comprendía mejor que nadie el poder destructivo de esa prueba. Si la usaba de forma precipitada, podría darles tiempo a sus enemigos para destruir pruebas y escapar. Necesitaba un plan más meticuloso y perfecto. Convocó en secreto a su edecán, el mayor Díaz, y a un puñado de asesores de su más absoluta confianza. Tenemos una bomba nuclear en nuestras manos. Tenemos que detonarla en el momento más efectivo y decisivo. El objetivo no es solo castigar a Ricardo Vargas. Es arrancar de raíz el cuerpo de la corrupción que se esconde detrás de él, ese enorme cartel. Su voz destilaba una fría determinación. La reunión se llevó a cabo en el más estricto secreto. Basándose en el cuaderno de la sargento Castro, trazaron un organigrama de los implicados, siguieron el rastro del dinero e identificaron los puntos donde era más probable que se intentara destruir pruebas. El nombre en clave de la operación fue Luz de Apolo, simbolizando su voluntad de sacar a la luz todas las oscuras verdades ocultas. El primer objetivo era cortar sus conexiones externas. Las empresas proveedoras mencionadas en el cuaderno, bajo la protección de Vargas, habían estado suministrando material de mala calidad o inflando los precios para obtener enormes beneficios. Isabela, en lugar de recurrir a los organismos de investigación internos del Ministerio de Defensa, filtró anónimamente la información sobre estas empresas a la Fiscalía Federal y a la AFIP. Iniciar una investigación interna conllevaba el riesgo de filtraciones, por lo que su estrategia fue utilizar organismos externos para realizar allanamientos simultáneos, sin darles tiempo a destruir pruebas. Pocos días después, los noticieros de la madrugada informaron sobre allanamientos masivos de la Fiscalía en varias empresas proveedoras del ejército. Malversación, fraude, soborno. La prensa comenzó a criticar con ferocidad el problema crónico de la corrupción en la defensa. La red que protegía a Vargas, sorprendida por este ataque externo inesperado, entró en pánico. Temiendo que el escándalo los salpicara, empezaron a moverse frenéticamente para cortar sus lazos con él. El cartel, que parecía invencible, comenzaba a resquebrajarse. El segundo objetivo era asegurar a los testigos internos y garantizar su seguridad. Isabela, usando su autoridad como comandante, trasladó a las suboficiales y a otros informantes a lugares seguros fuera de la base. Además, les consiguió la representación legal de abogados de derechos humanos independientes, ajenos al sistema militar. Con esto, se aseguraba de que pudieran testificar con firmeza en un tribunal, sin ceder a presiones externas ni sobornos. Finalmente, preparó el golpe de gracia, hacer hablar a Ricardo Vargas. Él se había mantenido en silencio, confiando en la ayuda de su red de protección. Pero cuando vio que las empresas con las que trabajaba estaban siendo investigadas una tras otra y que sus superiores evitaban sus llamadas, la ansiedad se apoderó de él. El miedo a ser abandonado y a cargar con toda la culpa lo consumió. Isabela fue a visitarlo personalmente a la prisión militar. En los pocos días que habían pasado, se había transformado. De su arrogancia no quedaba nada, solo era un hombre de mediana edad demacrado, consumido por la ansiedad y el miedo. Teniente Coronel Vargas, ya no le queda nadie que lo proteja, dijo Isabela con frialdad. Le arrojó sobre la mesa una copia del cuaderno de la sargento Castro y parte de las declaraciones que los directivos de las empresas habían hecho a la Fiscalía. En ella se detallaban los sobornos entregados a Vargas y el rastro del dinero hacia sus superiores. Y esto no es todo, como usted bien sabe. Sus jefes lo están abandonando para salvarse ellos. Si sigue callado, cargará con toda la culpa y se pudrirá décadas en la cárcel. Isabela hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos. Pero si dice la verdad,
le daré una oportunidad. Si confiesa todo lo que sabe y coopera con la investigación, me aseguraré de que se considere como atenuante. La elección es suya. Morirá solo para proteger a la organización, o revelará la verdad sobre la organización que lo ha traicionado y sobrevivirá. Fue un susurro diabólico y, al mismo tiempo, la única soga de salvación. Los ojos de Vargas temblaron violentamente. Recordó los rostros de los superiores que lo habían ignorado. Les había sido leal, haciendo el trabajo sucio, pero ante la crisis, no dudaron en sacrificarlo. La traición y el deseo de venganza comenzaron a arder en su interior. Finalmente, su resistencia se derrumbó. Hablaré. Diré todo lo que sé. La confesión de Vargas fue como derribar la presa. Los nombres que salieron de su boca conmocionaron a todo el ejército. Generales en activo, altos mandos retirados, políticos vinculados al ejército. El escándalo reveló cuán profunda y suciamente estaba corrompido el eje de la seguridad nacional que debía sostener a la República Argentina. El caso superó el nivel que una sola persona como Isabela podía manejar. El Ministerio de Defensa se vio obligado a crear una comisión investigadora especial, y hasta el presidente de la Nación tuvo que intervenir, prometiendo restablecer la disciplina militar y erradicar la corrupción en la defensa. Isabela se encontraba en el ojo del huracán. El pequeño aleteo de mariposa que ella había iniciado se había convertido en un tifón que sacudía los cimientos del ejército argentino. Las fuerzas que habían intentado silenciarla y apartarla ahora tenían que preocuparse por su propia supervivencia. El juego había cambiado por completo. Su solitaria y ardua batalla se había transformado finalmente en una marcha masiva hacia la justicia. Con el inicio de la investigación de la Comisión Especial, las Fuerzas Armadas Argentinas enfrentaron la mayor crisis desde su fundación. Basada en la confesión de Ricardo Vargas y el cuaderno de Sofía Castro, la red de investigación se expandió sin control. Cada mañana, los periódicos y noticieros estaban llenos de noticias sobre las acusaciones de corrupción y las citaciones a declarar de altos mandos militares. Las estrellas caían en cascada, y el cartel de corrupción, que parecía una fortaleza inexpugnable, se tambaleaba desde sus cimientos. El general Morales, quien había presionado a Isabela, también fue objeto de investigación y recibió una citación. Luchó hasta el final, utilizando todos sus contactos para escapar de la red, pero la opinión pública ya estaba irrevocablemente en su contra. Finalmente, confesó todos los cargos y tuvo que abandonar el ejército de forma deshonrosa. Su caída simbolizó el fin de la vieja guardia corrupta que se había enfrentado a Isabela. En medio de este torbellino, Isabela dio un paso atrás y se dedicó a cumplir con su deber en silencio. Ya no buscaba el protagonismo. La investigación estaba en manos de los organismos competentes, y su papel ahora era estabilizar su unidad en medio del caos y consolar a sus soldados heridos. El propósito de su lucha nunca había sido la venganza personal ni la gloria, por lo que se dedicó en silencio a sus responsabilidades. En un claro día de otoño, se celebró una pequeña ceremonia en la plaza de armas del Batallón de Comando 602. Era una ceremonia de bienvenida y condecoración para las suboficiales que habían completado la marcha de resistencia. Desde el podio, Isabela fue llamando a cada una por su nombre y entregándoles personalmente las medallas. Las miraba a los ojos y les dedicaba palabras de aliento. Sargento primero Sofía Castro, su valentía nos salvó a todos. Gracias. Cabo Gómez, no olvidaré cómo, desde la retaguardia, ayudó a sus compañeras rezagadas. Usted es una verdadera militar. Sus sinceros elogios llenaron de orgullo y emoción los rostros de las mujeres. Ya no eran piezas de recambio ni objeto de discriminación. Eran reconocidas como militares valientes y protagonistas del cambio en la organización. El sentimiento de derrota e impotencia que había impregnado la unidad desapareció, dando paso a una sana confianza y vitalidad. Tras la ceremonia, Isabela implementó varias reformas para renovar el ambiente de la unidad y levantar la moral de los soldados. Eliminó prácticas innecesarias y abusivas, y comenzó a construir una nueva cultura militar basada en la comunicación y la confianza. Dejó de ser una comandante que solo se sentaba en su escritorio a recibir informes.
Visitaba con frecuencia los campos de entrenamiento, comía con los soldados en el comedor y escuchaba atentamente cada una de sus voces, por pequeñas que fueran. Su cambio tuvo un impacto positivo en toda la unidad. Los superiores comenzaron a respetar a sus subordinados, y estos, a su vez, a confiar sinceramente en sus superiores. La posición de las mujeres, en particular, cambió drásticamente. Dejaron de ser definidas por el adjetivo femenino y comenzaron a ser evaluadas únicamente por su capacidad y mérito. Se promovió activamente a mujeres a puestos clave en la unidad, y ellas, desplegando todo su potencial, contribuyeron a mejorar la capacidad de combate. El tiempo pasó y se conoció el veredicto del juicio contra Ricardo Vargas y sus cómplices. Vargas, el principal acusado, fue declarado culpable de decenas de cargos, incluyendo revelación de secretos militares, soborno, malversación y abuso de poder, y fue condenado a una dura pena de 15 años de prisión. Los numerosos altos mandos y empresarios implicados tampoco escaparon al severo juicio de la ley. Al recibir la noticia, Isabela cerró los ojos en silencio en su despacho. Sintió que la larga batalla finalmente había terminado. Estuvo a punto de perderlo todo, pero al final había ganado algo mucho más valioso: el corazón de su gente, la confianza de sus soldados. Esa noche, vestida de civil, organizó una cena sencilla con las suboficiales que habían tenido el coraje de hablar. Fue un encuentro relajado, dejando de lado rangos y cargos, como compañeras y camaradas. «Mi general, ¿puedo llamarla Isabela?», preguntó tímidamente una joven cabo. Isabela sonrió ampliamente y asintió. «Gracias a usted, hemos encontrado el coraje para seguir en el ejército. Ahora, seremos nosotras su apoyo incondicional», dijo la sargento primero Sofía Castro, y todas asintieron. En sus ojos había un profundo respeto y confianza hacia Isabela. Isabela sintió una emoción abrumadora mientras le llenaba los vasos. Afuera, se ponía un hermoso atardecer. Después de atravesar un largo y oscuro túnel, finalmente amanecía una nueva era. La pequeña semilla que Isabela había plantado estaba creciendo hasta convertirse en un robusto árbol de confianza y esperanza, listo para ser el faro que iluminaría el futuro del ejército argentino. Su verdadero liderazgo apenas estaba comenzando. Con el paso de los años, las Fuerzas Armadas argentinas experimentaron una profunda transformación. El viento de reforma que Isabela Rojas había desatado se extendió más allá de los comandos, alcanzando el ejército, la armada y la fuerza aérea. Los problemas de corrupción y discriminación de género ya no eran una vergüenza que debía ocultarse, sino una prioridad que debía ser erradicada y corregida. En el centro de todo ello siempre estuvo Isabela. Tras completar con éxito su mandato como comandante de la AFOE, ocupó varios puestos clave en el Ministerio de Defensa, liderando la mejora de políticas y normativas. Su nombre siempre iba acompañado del adjetivo «primera». La primera mujer comandante de cuerpo de ejército y finalmente, la primera mujer en la historia de la República Argentina en ser nombrada jefa del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Desde la posición más alta de la jerarquía militar, comenzó a construir el ejército fuerte y justo con el que siempre había soñado. Lo primero que hizo como jefa del Estado Mayor Conjunto fue visitar el batallón de comando 602. Allí se encontraban las camaradas con las que había superado sus momentos más difíciles. Sofía Castro había ascendido a suboficial mayor y era la encargada de unidad, una madre y guía espiritual para los jóvenes suboficiales. Las que habían sido cabos y sargentos eran ahora veteranas que formaban la columna vertebral de la unidad. Isabela, sin sus insignias, caminó con ellas por los antiguos campos de entrenamiento. Cuando se detuvieron en el lugar exacto donde la arrogancia de Ricardo Vargas había alcanzado su punto álgido, se miraron en silencio y sonrieron. Ese camino ya no era un lugar de dolor y humillación. Era recordado como el glorioso sendero de la victoria, donde se habían enfrentado a la injusticia y habían ganado. «Mi jefa, ¿se acuerda? Casi morimos todas acá», dijo la suboficial mayor Castro en tono de broma. «El que casi muere fue Vargas. Nosotras sobrevivimos y, al final, ganamos», respondió Isabela, y todas estallaron en risas.
Sus risas resonaron en las montañas, como un eco de esperanza que borraba el dolor del pasado y anunciaba una nueva era. Mientras tanto, Ricardo Vargas, tras cumplir sus 15 años de condena, salió de la cárcel convertido en un anciano completamente arruinado. No solo fue expulsado deshonrosamente del ejército, sino que todos sus bienes fueron confiscados como ganancias ilícitas. Su familia le dio la espalda y ninguno de sus antiguos compañeros o subordinados lo visitó. Pasó el resto de su vida en la miseria, atormentado por los fantasmas del pasado. A veces, veía en las noticias de la televisión a Isabela Rojas, la jefa del Estado Mayor Conjunto, y murmuraba maldiciones ininteligibles antes de sumirse en una profunda impotencia. Nunca llegó a comprender en qué se había equivocado. La era de Isabela continuó. No solo fue una comandante que erradicó la corrupción, sino que también demostró ser una estratega brillante que presentó una visión para el futuro del ejército. Impulsó la creación de unas fuerzas armadas modernas, adaptadas a la era de la Cuarta Revolución Industrial, mejoró drásticamente el bienestar y los derechos de los soldados, y respondió con firmeza a las amenazas militares de la región, manteniendo alianzas estratégicas sólidas. Bajo su liderazgo, las Fuerzas Armadas Argentinas se convirtieron en una organización más transparente, fuerte y confiable que nunca. Ya no había jóvenes que temieran o evitaran el servicio militar. Ser militar se convirtió en una de las profesiones más respetadas de la sociedad, y especialmente para las mujeres jóvenes, el ejército se percibía como una tierra de nuevas oportunidades. Innumerables jóvenes, tomando a Isabela como modelo a seguir, eligieron el camino de la oficialidad y la suboficialidad. Llegó el momento de su retiro, e Isabela se despidió con los honores correspondientes, entre los aplausos de muchos. Su carrera militar fue, en sí misma, una nueva página en la historia de las Fuerzas Armadas Argentinas. A su ceremonia de retiro asistieron representantes de todas las unidades por las que había pasado, y las suboficiales del Batallón 602, en primera fila, observaron su última aparición con lágrimas en los ojos. Al subir al podio para su discurso de despedida, Isabela dejó a un lado el texto que había preparado y habló con calma, rememorando su carrera. Hoy, después de 40 años, me quito el uniforme. Mirando hacia atrás, hubo momentos de gloria, pero también muchos más de frustración y dolor. Especialmente como mujer militar, es cierto que quise rendirme innumerables veces ante los muros invisibles que tuve que superar. Pero lo que me levantó en esos momentos no fueron las medallas ni los altos rangos. Fue la dedicación de los soldados que vigilaban la noche de nuestra patria en puestos fronterizos anónimos, y la mirada de los camaradas que, cubiertos de polvo, sudaron a mi lado y confiaron en mí. Su mirada se dirigió hacia la suboficial mayor Castro y sus compañeras. El ejército no es una organización que se mueva por un solo héroe. Un ejército fuerte se construye con la confianza y la dedicación de los innumerables militares comunes que cumplen silenciosamente con su deber en lugares invisibles. Yo tuve la suerte de ser una comandante feliz que pudo estar con esos soldados excepcionales. Finalmente, dejó un mensaje para los jóvenes que recién comenzaban su carrera militar. A mis jóvenes camaradas, por favor, no callen ante la injusticia. No ignoren el dolor de un compañero. Y lo más importante, confíen en ustedes mismos. Cuando la fuerza y la valentía de cada uno de ustedes se unan, nuestro ejército y nuestra patria se fortalecerán. Su discurso de despedida fue recordado durante mucho tiempo en el ejército, convirtiéndose en un símbolo del espíritu militar de una nueva era. Tras quitarse el uniforme, Isabela volvió a ser una ciudadana común. Se compró una casa en un pequeño pueblo del interior, leyó los libros que no había podido leer y cuidó de su jardín, disfrutando de una vejez tranquila. Pero el mundo no la dejó en paz. Había demasiados lugares que necesitaban su experiencia y sabiduría. Como asesora de políticas de defensa o directora honoraria de institutos de estrategia, siguió dedicando su pasión restante a la Argentina. En un soleado día de primavera, recibió una grata visita en su casa de campo. Eran Sofía Castro y sus compañeras del Batallón 602, ahora mujeres de mediana edad, sin uniforme. Cada una vivía felizmente su propia vida. Se sentaron juntas en el jardín, bajo el cálido sol,
recordando viejos tiempos y riendo a carcajadas. Si no fuera por nosotras en ese entonces, el ejército argentino no sería lo que es hoy, dijo una de ellas. Isabela sonrió y negó con la mano. No, no fui yo, fueron ustedes. El cambio pudo comenzar porque ustedes tuvieron el coraje de dar un paso al frente. Como ella decía, la historia no la cambian únicamente los grandes héroes. Es la fuerza de innumerables personas comunes que, desde su lugar, se resisten a la injusticia y tienen el pequeño coraje de luchar por un mundo mejor, la que crea las grandes olas de cambio. La historia de Isabela y las mujeres del Batallón de Comando 602 fue la prueba viviente de la grandeza de ese coraje ordinario. Su leyenda permanecería en los corazones de la gente durante mucho tiempo, transmitiendo un mensaje de esperanza e inspiración. El tiempo lo cambia todo. El recuerdo del enorme escándalo de corrupción que sacudió a Argentina y la historia de Isabela Rojas, la legendaria comandante, parecían desvanecerse gradualmente con el paso de los años. Después de que ella dejó el ejército, el mundo se llenó de nuevos acontecimientos y nuevas figuras. Sin embargo, el legado que dejó, como un aire invisible, se había infiltrado en lo más profundo de la institución militar, cambiando su esencia de raíz. En un rincón del Museo del Colegio Militar de la Nación, se habilitó una pequeña sala de exposiciones especial. Con el título Isabela Rojas, la mujer que cambió el ejército argentino, albergaba su bastón de mando, gastado por el uso, sus libros de estrategia militar, con las páginas amarillentas, y la mochila raída que había cargado durante la marcha con el Batallón 602. Junto a ella, una pequeña placa describía la situación de entonces, un paso hacia la justicia. 150 kilómetros hacia la confianza. Los cadetes, frente a esas piezas, recordaban la historia de la mujer que solo conocían como una leyenda y aprendían cuál era el verdadero camino de un militar. Especialmente para las cadetes mujeres, Isabela era más que un objeto de admiración, era un faro que iluminaba el camino que debían seguir. Un otoño, se celebró con gran pompa el acto del Día del Ejército. Armas de última generación desfilaban con orgullo y las tropas marchaban con una disciplina impecable. El público aplaudía y vitoreaba, orgulloso de la fuerza y la modernidad de sus fuerzas armadas. Al final del acto, cuando el presidente se disponía a retirarse, el presentador hizo un anuncio inesperado. Un momento, por favor. Quisiera presentarles a una invitada de honor que nos acompaña hoy. En este acto se encuentra nuestro orgullo eterno y una leyenda viviente, la ex jefa del Estado Mayor Conjunto, Isabela Rojas. Las cámaras enfocaron a una anciana de pelo blanco sentada en un rincón de la tribuna de honor. Su rostro no tenía maquillaje y vestía de forma sencilla, pero su espalda erguida y su mirada profunda y sabia eran las de siempre. Era Isabela en su vejez. Había rechazado la invitación oficial y había asistido sola, discretamente, para ver a sus sucesores. Cuando su imagen apareció en las pantallas gigantes, un clamor y un aplauso atronadores estallaron entre las decenas de miles de personas reunidas. No solo los militares en servicio, sino también los ciudadanos de a pie, se pusieron de pie y la aplaudieron con un solo corazón, en señal de respeto y gratitud. Incluso el presidente se detuvo y se inclinó ante ella en señal de reverencia. Isabela, aunque visiblemente sorprendida, se levantó y saludó militarmente al pueblo y a los jóvenes militares que la aclamaban. Una lágrima silenciosa de emoción rodó por su mejilla. Todo el dolor, el sufrimiento y la soledad de su larga batalla de 40 años de carrera parecían disolverse con ese aplauso. Comprendió que lo que había intentado proteger no era simplemente una organización o una institución. Era la gente común de esa tierra y el futuro de la Argentina que ellos construían. Cuando terminó el acto, Isabela intentó salir discretamente. Pero un grupo de jóvenes oficiales y suboficiales mujeres se interpuso en su camino. Eran la nueva generación de militares, recién salidas de las academias, con un aire fresco y decidido. Mi jefa. Nosotras soñamos con ser militares gracias a usted. Seguiremos el camino que usted nos abrió y construiremos unas Fuerzas Armadas Argentinas aún más fuertes y orgullosas. Una joven teniente, que parecía ser la líder del grupo,
la saludó con voz temblorosa. Sus ojos brillaban de admiración y de una ardiente pasión por el futuro. Isabela vio en ella su propio reflejo de hacía décadas. Y confirmó que la batalla que había comenzado no había terminado, sino que continuaba en las manos de una nueva generación. Con una cálida sonrisa, les dio unas palmaditas en el hombro. Gracias. Ahora este país y nuestras fuerzas armadas están en sus manos. Confío en que lo harán bien. Con esas palabras, desapareció silenciosamente entre la multitud. Ya no necesitaba los focos ni los honores. Confirmar que sus convicciones vivían en el corazón de la siguiente generación era suficiente para que su vida tuviera sentido y fuera feliz. El milagro forjado por el paso valiente de una sola persona. No era simplemente una historia del pasado. Ese espíritu trascendió el tiempo y se quedó latiendo para siempre en el corazón del ejército argentino, convirtiéndose en la fuerza más sólida y resistente que protegía a la patria. Como una estrella que brilla más intensamente en la oscuridad, su liderazgo, nacido en el momento de mayor desesperación, quedaría grabado en la historia de las Fuerzas Armadas Argentinas como una estrella inmortal que nunca se apagaría. Pasaron los años, e Isabela, habiendo dejado todas las cargas del mundo, descansó en paz. Su funeral se celebró con honores de Estado, y una multitud de ciudadanos, compañeros y subordinados la despidieron en su último viaje. Sus restos fueron sepultados en el Panteón de Generales del cementerio de la Chacarita. En su lápida, en lugar de títulos grandilocuentes, se grabó la frase que había guiado toda su vida: soy una soldado argentina. Su vida fue exactamente eso. Tanto en los momentos de mayor gloria como en los de mayor sufrimiento, siempre fue una verdadera soldado que se consideraba el escudo de su patria. Incluso después de su muerte, las semillas de cambio que había plantado echaron raíces firmes y se convirtieron en un bosque frondoso. El ejército dejó de ser un dominio exclusivo de hombres. Mujeres con capacidad y mérito compitieron y colaboraron en igualdad de condiciones en todos los ámbitos, como comandantes, estrategas y combatientes, cumpliendo con su deber de defensa. La conciencia de los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas superó a la de cualquier otra organización social, y la transparencia y la confianza se convirtieron en los valores más importantes que simbolizaban al ejército. Un día, el Ministerio de Defensa ideó un proyecto muy especial. Se trataba de reexaminar la historia del ejército y reconstruir de forma tridimensional la vida de figuras que pudieran servir de inspiración para las generaciones futuras. Por supuesto, la primera figura fue Isabela Rojas. El equipo del proyecto rastreó su vida, recopiló material y entrevistó a las personas que la habían conocido. En el proceso, descubrieron hechos que la gente no conocía. Uno de ellos fue que, después de su reunión con el jefe del Estado Mayor durante el escándalo de Vargas, había redactado su solicitud de retiro y la llevaba siempre consigo. Estaba dispuesta a renunciar a todo por defender sus convicciones. Si no hubiera sido por el valiente testimonio de Sofía Castro y las demás suboficiales, es posible que realmente se hubiera quitado el uniforme y desaparecido en el anonimato de la historia. Cuando este hecho se hizo público, la gente se conmovió una vez más por su firmeza y por el coraje de los soldados comunes que respondieron a esa convicción. El equipo del proyecto también encontró a una persona con la que se había perdido el contacto durante mucho tiempo, su primera subordinada, la que tuvo que abandonar injustamente el ejército. Ahora, una ama de casa y madre, lloró en silencio frente a una foto de Isabela y habló. En aquel entonces, la teniente Rojas me pidió perdón una y otra vez. Me dijo que lamentaba no haber tenido la fuerza para protegerme. Pero yo sabía que nadie sentía mi dolor y mi rabia como ella. Y me prometió que crearía un ejército fuerte y justo donde algo así no volvería a ocurrir. No puedo ni imaginar lo duro que debió luchar toda su vida para cumplir esa promesa. Su testimonio demostró que la vida de Isabela no era solo una historia de éxito personal, sino la historia de todos nosotros, superando el dolor del pasado para avanzar hacia un futuro mejor. El resultado del proyecto fue una película documental que se proyectó en todo el país. Titulada La Estrella Inmortal, Isabela Rojas, la película tuvo un impacto nacional. La gente siguió su vida en la pantalla, llorando, enfureciéndose y celebrando con ella.
Especialmente para las nuevas generaciones, su historia fue una oportunidad para redescubrir los valores olvidados de la justicia, la convicción y la comunidad. La última escena de la película era en blanco y negro. La marcha de resistencia del Batallón 602. La espalda de la joven General Rojas, caminando en silencio al frente de las agotadas mujeres, cubiertas de polvo, llenaba la pantalla. Sobre esa imagen, se escuchaba la voz serena de su última entrevista. El liderazgo no es dar órdenes desde arriba. Es bajar al lugar más humilde, sentir el dolor de los demás, secar sus lágrimas y acompasar el paso al de ellos. El coraje de caminar primero por el sendero más oscuro. Ese es el verdadero comienzo de un líder. Cuando la película terminó y los créditos pasaron, el público permaneció en sus asientos durante un largo rato. Un profundo silencio, cargado de una emoción silenciosa, flotaba en el cine. Todos sintieron en lo más profundo de su ser cómo la vida auténtica de una sola persona podía cambiar el mundo. Desde ese día, la gente, al mirar las estrellas en el cielo, recordaría una estrella que brillaba con más fuerza en la oscuridad. Isabela Rojas, una mujer soldado que dedicó su vida a su patria, que no pactó con la injusticia y que, sobre todo, amó sinceramente a sus soldados. Incluso después de la muerte,